2 Corintios 1:20, solamente un texto muy pequeño, pero lleno de esperanza. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Muchas veces nosotros, cristianos, nos sentimos un poco defraudados cuando miremos las promesas de Dios y en la actualidad no estamos viviéndolas y pensamos dónde está el fallo. En el mundo en que vivimos, gente promete muchas cosas y no cumplen. Desde que éramos niños, mamá decía, te voy a dar, te voy a dar. Si no te portas bien, te voy a dar, y nunca llega a darnos. Entonces vamos pensando que las promesas no son de verdad. Y luego prometan, te voy a dar algo para Navidades, para Reyes, y no viene. Y así nosotros nos acostumbramos a ser defraudados, desanimados. Entonces abrimos las Biblias y veamos las promesas de Dios, y a veces no lo veamos, esas promesas tan reales como veamos la Biblia. Y dejamos de orar poco a poco, oremos menos y menos y menos, hasta que decimos, sí, es verdad, pero... Y así la vida cristiana se va de debilidad en debilidad, en vez de poder en poder. Yo recuerdo cuando el Señor me llenó con su Espíritu en el año 54, era una experiencia tremenda. Delante de 5,000 personas, éramos como 50 que recibieron el don del Espíritu Santo esa noche, en un teatro grande donde cabía 5,000 personas. Y tumbado bajo la presencia de Dios, fui lleno hasta que no podía más. Y salí de la iglesia borracho del Espíritu Santo. Pero recuerdo que, a pesar de la experiencia tan grande, me sentí un poco defraudado. Dije, pues yo esperaba más. Pasaron unos 10 días. En un culto, Dios comenzó a derramar sus dones sobre mí, utilizarme en los dones, y me llenó tanto que era mucho más de mi expectación. Comenzó a utilizarme los dones de sanidad, primer don de discreción de espíritus, aunque no entendía lo que era esto, comencé a echar fuera demonios, y vi que lo que Dios estaba haciendo era más de lo que esperaba. Más, como dice la Biblia, Él es poderoso para hacer mucho más de lo que esperamos o podemos imaginar. Pero hay condiciones, y si tú eres entre ese grupo que se siente un poco defraudado, vamos a hablar sobre este tema, a ver si Dios nos da más fe y podamos entender las condiciones a cada promesa y por qué no entramos en las promesas del Señor como debemos. Hemos leído todas las promesas de Dios, todas son en Él sí. Cuando Dios promete, dice sí. Con la promesa viene la contestación a su oración. Sí. Y en Él, así sea. Amén. Para la gloria de Dios. No quizá, no puede ser. O vamos a ver, sí, todas las promesas del Señor en Él son sí. Pero estas promesas no se toman fácilmente. Hay una batalla para tomar las promesas del Señor. Y muchas veces no entendemos que el diablo impide que tú te apropias de lo que Dios tiene provisto. Y hay gigantes en la tierra prometida. La tierra prometida es la tierra de promesas. Cada promesa es un paso, es un metro cuadrado, podemos decir, en esta tierra prometida. Y Dios dice, esta tierra te daré a ti y a tu descendiente. Es tuyo. Pero Señor, ¿por qué me cuesta tanto? Porque el enemigo no quiere que tú entras en esta posesión en tu heredad. Como creyente, limpiado por la sangre de Cristo Jesús, tienes una herencia. Escrito y firmado en la sangre de nuestro Señor, nos dejó un Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento es la voluntad de Dios para sus hijos. Y nosotros muchas veces le echamos la culpa a Dios porque no recibimos algo. Y es lo que el diablo quiere, que tú piensas que Dios ha fallado y te has defraudado.
o que estas cosas no son para hoy, eran para aquel entonces. Pero cuando Dios dice, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, eso se comenzó en el día de Pentecostés. Pero no ha terminado. Está aumentando. El río de la gloria de Dios va en gloria, en aumento, en aumento. Sentimos unas gotas de agua, pero los ríos se van a desbordar. Hasta que el conocimiento de Jehová cubrirá la tierra como el agua cubre el mar. Estamos viviendo en víspera de un avivamiento tremendo. Pero hay enemigos. Hay enemigos que dicen que no vas a heredar. Y muchas veces no sabemos batallar por la fe, no sabemos tomar del hombre fuerte lo que es nuestro. Pero Jesús dijo, lo que atas en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatas en la tierra, esta gente cautiva, será desatado. Y nosotros, antes que vamos a quitarle el botín del diablo, antes que le vamos a quitar los presos y los tantos millares de presos que hay, le tenemos que atar. Y muchas veces no entendemos esto. Y queremos quitar estas almas y Él les tiene preso con oscuridad y tinieblas de mentira. Y nosotros no hemos utilizado las armas. La Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No son filosofías, ni ciencia, ni un culto muy bonito, ni instrumentación. Las armas de nuestra milicia, la mayoría de los cristianos ni saben lo que es las armas espirituales, ni se dan cuenta de las armas que Dios nos ha dado. Y cuando dijo Cristo, a ti te daré las llaves, dice, está muy bien las llaves, pero ¿quién las tiene ahora? ¿La tiene San Pedro? ¿Quién las tiene? Las llaves, la iglesia lo tiene. Son tres llaves. Primera llave es el nombre de Cristo. Yo recuerdo predicando en los montes de Cuba, fui invitado a un velatorio donde un hombre se había muerto, o una mujer se había muerta. Y cuando entré en la casa había unos 120 personas que habían venido al velatorio, y había un hombre ahí atado o sujetado por 4 o 5 hombres porque le estaba dando ataques diabólicos, ataques epilépticos. Habían puesto algo en la boca para que no mordiera la lengua, pero él lo tomó como pan, la madera, y lo comió. Y no había quien lo sujetara. 5 hombres luchando. Entonces dije en inglés para no ofenderles a ellos. Puse el dedo, recuerdo, al frente, dije, Satanás, en el nombre de Jesús, suéltalo. Instantáneamente cayó. Es la llave, el nombre de Cristo. Lo que atas en mi nombre será atado. Lo que desatas será desatado. El nombre de Cristo es poderoso. Pero nosotros decimos el nombre de Cristo como un rito, una ceremonia. Y yo, como me he criado en la iglesia evangélica, como todos, hasta que un día cayó en mis manos un tratado sobre el nombre de Cristo, el significado. Y estaba en un teatro en Cuba, la iglesia estaba llena, el teatro estaba lleno. Y con ese conocimiento de lo que era el nombre de Cristo, comencé a predicar y cayeron todos al suelo a la iglesia. Quedó uno y se fue corriendo por la puerta, a los demás, todo al suelo. Primera vez que aprendí lo que era el poder en el nombre de Cristo. Carta blanca. Lo que dice, si mi nombre dirigido por mi espíritu, de acuerdo con mi palabra, es tuyo. Lo decimos como una ceremonia sin darnos cuenta que estamos hablando en el nombre del Señor. Y cuando yo digo, en el nombre de Cristo, el Señor del cielo dice, escucha lo que ha dicho mi siervo ahí, haga caso. Y el enemigo tiene que soltar los presos, pero no quiere soltarlo enseguida. Cuando ese hombre lunático vino a Cristo, el Señor, cuando ya venía, dijo, sal fuera. Y el hombre no fue librado al momento. Y luego el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y dijo, Legión, somos muchos. Y luego les mandó otra vez. Y que hay lucha. Yo he luchado con personas demoniadas por 5 horas y otros 3 días. Echamos demonios de una chica de Inglaterra. Nos costó 3 días de lucha. 38 demonios, uno por uno. Saliendo, 38. No quieren salir. No quieren soltarte. El mundo es
lo que el diablo quiere, porque ofende a Dios cada vez que hay una alma. Las garras del diablo, Dios le duele, llora por ver la gente atada. Y Cristo viene a desatar, viene a darnos libertad. Entonces Dios dice, esta promesa es tuya. Vamos en esta noche a repetir las promesas, recordar las promesas y agarrarnos a las promesas, apropiarnos de esas promesas, luchar para entrar en esta tierra prometida y no dejar que el enemigo nos estorba, ni la duda impide que entremos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y luego el 4:11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No entrando en el reposo de Dios, en las promesas de Dios, es una desobediencia. Las promesas son también mandamientos. Dios manda ser lleno de espíritu y prometa llenarnos del espíritu. Uno es promesa, otro es mandamiento. Entonces aquí dice el escritor, procuremos, y la palabra procurar aquí en el griego es más fuerte que la palabra español procurar. Significa esforcémonos, luchemos para entrar en aquel reposo. Parece una contradicción. Tengo que luchar para descansar. Pero es así, porque hay impedimentos, hay voces, hay familias, hay familiares, hay vecinos, hay ideas de la gente que no conoce la palabra de Dios, que esto ya no es para hoy. Deja estas ideas que es del diablo, y hay muchas voces que quieren impedir, y tú tienes que a veces luchar y decir, quita de mí, Satanás, y todas estas voces, voy a entrar en el reposo que Dios tiene provisto para mí. Ese reposo estaba prometido en Isaías, hace muchos años, Isaías 28, versículo 11. Isaías 28, 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Aleluya. San Pablo se refiere a este texto en 1 Corintios 14, 21, cuando habla del don de lengua. Y aquí Isaías está profetizando del reposo que iba a venir, del refrigerio que iba a venir, de la presencia de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, comenzando con lengua de tartamudos, extraña lengua. Entremos en este reposo, pero entremos por la fe. Dijo San Pablo, ¿habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Y hay algunos que están luchando para entrar en este reposo. También hay un reposo en que conocemos que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. No luchando, sino confiando en lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Consumado es terminado. Pero la gente tiene conflictos en sí mismo. Y como hay conflictos en sí mismo, no tiene muchas fuerzas de vencer al diablo porque se están peleándose con ellos mismos. Perdimos la batalla cuando hay conflictos interiores. Pero cuando Cristo es Señor, Señor, absolutamente Señor, el conflicto se termina. Y ya sus fuerzas lo pueden lanzar contra el enemigo de su alma. Porque donde hay división interior, ahí hay desentregación, destrucción. Tenemos que estar unidos interiormente, como dice la Biblia, para mí el vivir es Cristo. Pero si para ti vivir son 40 cosas distintas, va a estar dividido. Amén. Así que los espías llegaron a la tierra prometida y 10 vieron los gigantes y dijeron, sí, es una tierra buena, fluye con leche y miel, hay uvas, hay fruta, hay todo, es una tierra fabulosa, pero hay gigantes. Y yo digo, no vamos
a dudar de las promesas de Dios por dificultades. Cada vez que un alma viene a mí buscando al Señor, le digo, la primera cosa que le digo, el cristianismo es difícil. Has forzado a entrar, no te va a engañar. Algunos dicen, pues todos sus problemas se resuelven, no tendrán ningún problema, acepta a Cristo y gozo y paz, felicidad. Le pasa una semana, le viene un golpe y dice, ¿dónde estoy? Pues si yo le digo de principio, va a tener problemas, pero mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Y podrás superar. Y como el pez puede nadar en agua salada y guardar su carne dulce, así que nosotros podemos estar en el mundo, pero no ser contaminados del mundo. Si subimos de vez en cuando y tomamos el aire del cielo, aleluya, y respiramos, no el miasma de esta tierra, sino la respiración del Espíritu Santo. Leemos Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos. ¿Sabe que el pueblo de Dios es perezoso a veces? Escucha, y se va a casa y se olvide. No vamos a ser perezosos en cuanto a tomar las promesas, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y dio ejemplo de Abraham. Dios te ha prometido salvar tu casa, ha prometido salvar tu marido, ha prometido sanar tu cuerpo. Por la fe y por la paciencia agárrase a esa promesa. Dios me ha dado promesas hace años. Y por los primeros 10 años parecían que eran mentiras. Y luego comencé a ver algo más. Y ahora estoy viendo el cumplimiento de la promesa de Dios, viendo el cumplimiento de estas promesas. Por la fe y la paciencia heredemos las promesas del Señor. Esforcémonos a entrar. Procuremos a entrar por la puerta estrecha. ¿Qué ha prometido el Señor? Ha prometido libertad. Y voy a leer el texto que Dios me dio, San Lucas capítulo 4. Libertad al cautivo. Cautivo de toda clase. Algunos cautivos de la religión, otros cautivos de su propia idea, otros cautivos de drogas, cautivos de vicio, cautivos de todo tipo. Lucas 4:18. Cristo leyendo el profeta Isaías dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando el Espíritu Santo está sobre mí, podemos hacer algo, si no, no podemos hacer nada. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, que hay esperanza. Hay muchos hoy en día que se están suicidando. Puede ser que usted cómodo en su iglesia y no se da cuenta, pero entre la juventud de 15, 16 años, 17 años, se están suicidando a montones. Atados, no ven forma de escapar. Vengo a dar buenas nuevas. Tú que estás atado por la heroína, tú que estás atado con ese vicio que no hay quien se lo quita, vengo a darte las buenas nuevas que Jesucristo por su unción rompe las cadenas. No hay cadena que Él no puede romper. Isaías 45. Y luego volvamos a Lucas. No cierre la Biblia Lucas, vamos a volver. Isaías 45. Versículo 2. Las promesas del Señor, hermanos, tomadlo. Y entremos en esa tierra prometida. Los gigantes no serán pan para nosotros. Yo iré delante de ti. Aleluya, qué promesa. Es para mí esta promesa. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo ser yo tan débil, tan inútil? Y Dios me dijo, yo iré delante de ti. Me agarré a esa promesa. Y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Pero yo sé que el Señor tiene poder y no hay nada imposible para Él. Cuando nos lanzamos a una cruzada en Monterrey, México, en un estadio donde cabía 6,000 personas, al quinto día se comenzó a llenar los últimos balcones. Había un disco, en este disco había un himno que decía, todo es posible. Donde no hay puertas, abriré puertas. Y yo puse este disco noche y día, yo creo que lo escuché centenares de veces, llenándome de las promesas de Dios. Porque si no te llenas de la promesa de Dios, el diablo te va a llenar de dudas.
Porque Él no espera tu invitación, vendrán las flechas, los dardos encendidos. Y así que tienes que llenarte de la promesa del Señor. Y como dijo San Pablo a Timoteo, batallad la buena batalla de la fe a través de las promesas, las profecías que fueron dadas sobre ti. Por la fe y la paciencia heredan la promesa. Lucas 4 otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, los humildes. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Hermanos, hemos estado dando clases en sanidad interior, la sanidad de la memoria, de las llagas, de las heridas. Hay muchas personas que han sido torcidas desde su juventud, por los padres, a veces, por experiencias terribles, de contar que no se puede contar en un lugar público lo que sufren algunos pobres niños y niñas. Y hay heridas que tuercen su personalidad, que les desvía a la homosexualidad, a la perversión, en el temor. Y Cristo viene aún para sanar los quebrantados de corazón, los que están complejados, los que no conozcan su propia identidad. Yo tenía siempre mucho miedo de hablar. A un público jamás podía yo hablar. No podía ni hablar con 2 o 3 personas, me daba vergüenza. Me escondía de la gente. Yo siempre pensaba que yo no valía nada, que no era un chico del campo. Hasta que tenía bastante edad, hasta que fui al colegio, casi no había visto un niño. Yo no sabía que era un niño. El primer niño que vi me echó piedra. Y yo digo, ¿estos niños qué son? Me crié en el campo con mis padres italianos que hablaban siempre en italiano, y cuando fui al colegio casi era un mundo extraño para mí. Hasta un día Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Ya conozco quién soy en el Señor. Tengo una identidad, soy hijo del Rey. Aleluya. Soy enviado de Dios a traerte las buenas nuevas. Ya no tengo complejos. Cristo es todo para mí. Aleluya. Recibiréis poder después que el Espíritu Santo viene sobre vosotros y me seréis testigos. Yo debo todo a ese glorioso bautismo del Espíritu Santo. No solamente una experiencia hace 25 años, sino una experiencia que tengo que vivir diariamente. De tomar diariamente de esa fuente que me llena y que me dé la unción para darte las buenas nuevas. Porque la fe es comunicado de un corazón a otro. Y si yo no tengo fe en mi corazón, ustedes no saldrán con fe, saldrán más deprimidos de cuando entraran. Y Dios me tiene que llenar este corazón con fe, y luego se le comunica por el Espíritu Santo. Y así pueden apropiarse de las promesas de Dios que el diablo quiere quitarte de tus manos. No permite que Él te dé uno de sus regalos malos, ni permite que Él te roba de lo que Dios tiene para ti. Y lo que tiene para ti, aquí lo pone Cristo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Y San Pedro dijo de Cristo, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. La enfermedad es una opresión del enemigo. Y Cristo viene a quitar esa opresión, a darnos libertad. La libertad no está en la política, la libertad no está haciendo lo que te da la gana, la libertad está obedeciendo a Cristo. Éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de la justicia. ¿Tú quieres salir de la esclavitud del pecado? Hágate siervo de Cristo. No hay otra solución. Tienes que servir a alguien y no puedes servir a 2 señores. No podemos servir a 2 señores. Si eres siervo del yo, siervo del diablo, siervo de la carne, no puedes ser libre. Pero la Biblia dice, el que el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Y algunos dicen, sí, a mitad, a medias. No, verdaderamente libre. Verdaderamente libre, tómalo. Señor, me ha libertado un poco, pero todavía me queda cadena, sí. Recuerda esto, que Dios me hizo ver muy claramente que cada cadena está hecha de eslabones, ¿verdad? Y cada eslabón es una mentira que habéis creído. Pero si yo te pregunto cuánto ha creído las mentiras, ninguno va a decir, yo he creído una mentira, porque tú crees que es una verdad. Por eso lo has creído.
Por ejemplo, el diablo dice, tú no vales para nada, tú no puedes abrir la boca, decir nada a nadie porque tú tienes mucha falta todavía, no testificas porque eres un inútil. Y tú lo has creído y ahí sigues. ¿Verdad? ¿Es verdad? Y hay mentiras que hemos creído que ni nos damos cuenta que son mentiras. O el diablo dice, ¿tú ves que ese hermano no te quiere? ¿Que el pastor no te mira? Mira cómo te ha mirado. ¿Tú ves? Tiene algo contra ti. Es verdad, es verdad. Y tú lo has creído, y la próxima vez que lo ves dice buenos días y muy frío. La segunda vez ya comienza la crítica. El diablo nos ha hecho creer mentiras. Y al creer una mentira, estás bajo una tiniebla. Recuerda, cada eslabón es una mentira. Ahora, esas eslabones son cadenas de tinieblas. Cadena de tinieblas. Cada eslabón es un par de las tinieblas, es una mentira. Para que yo quedo libre, tengo que creer la verdad. Conocerás la verdad y la verdad os libertará. Y tenemos que cubrirnos con la verdad. En el cielo no tenemos lino fino, tendremos luz, seremos cubiertos de luz. Y muchas veces cuando era joven me escuchaba a los pastores diciendo, poned toda la armadura de Dios. Y yo digo, sí, voy a ponerlo. ¿Cuál es? Señor, cúbreme con tu armadura. Y yo no sabía que era una armadura. Y Dios dice, poned la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, los calzados, el apresto del evangelio, coraza de justicia. Y yo no tenía ni idea de lo que era esta armadura de que hablaba San Pablo. Y después de predicar años me estoy dando cuenta que cada texto de la Biblia que Dios te ha revelado a ti, que es tuyo, que tú has apropiado en una experiencia que ha sido soldado en ti por la llama de la prueba, y tú dices, este texto es mío, esto llega a ser una armadura de luz, de verdad, de revelación. Yo recuerdo la primera vez que Dios me hizo ver en San Juan este texto. De cierto te digo, que los que creen en mí, las obras que yo hago, ellos también las harán. ¿Cuántos dicen que eso es así en la Biblia? Se ha equivocado todo. Así lo creía yo por 20 años. Entonces yo creía ese texto así. De cierto te digo, que los que en mí creen, pero no dice así, no dice los, dice el que en mí cree. Y yo pensaba, la iglesia de Cristo entera, los que en él creen, entre todos podemos hacer las obras que él ha hecho. Con fuerza, pero entre todo el mundo entero puede ser que podemos sanar a un enfermo. Pero en México Dios me hizo ver que no era ellos, sino él. Y digo, pues yo soy él, yo soy uno. El que en mí cree. En ese próximo culto era una iglesia presbiteriana. Y la esposa del pastor tenía artritis, estaba muy enferma y Dios la sanó enseguidamente. Y comencé a ver si yo podía apropiarme de las promesas. De cierto te digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que esta, porque voy al Padre. Son las palabras de Cristo. Vamos a apropiarnos de esas palabras. Hay condiciones. El que es de Cristo debe andar como él anduvo. Entonces hay condiciones. Él pasó noches enteras en la oración, y nosotros 5 minutos de vez en cuando, y queremos tener el mismo poder. Hay condiciones que cumplir, ¿verdad, hermano? Pero hay promesas grandes que Dios nos ha dado, que son nuestros. Aleluya. Para vosotros que estáis todavía esclavizados en Egipto, bajo el príncipe de la maldad, recuerda que el pueblo de Israel salieran de Egipto, fueron librados por la sangre del Cordero, poniendo esa sangre en el poste, el dintel de su casa. Y salimos de Egipto porque la sangre de Cristo ha sido derramada para comprarte, para redimirte, para romper esa esclavitud en tu vida. Y entrarás en la tierra prometida después que sales de Egipto por la fe en las promesas de Dios. Dijo San Juan, vosotros jóvenes sois fuertes y habéis vencido al maligno. ¡Qué texto precioso! ¿Lo has leído últimamente? Vosotros jóvenes que sois fuertes, habéis vencido al maligno. Yo recuerdo que estaba echando fuera de un demonio de una mujer, y cuando cerré los ojos sentí el viento del puñetazo que ella quiso darme.
solamente el viento, pero no me llegó a tocar. Y otro recuerdo que trató de sacarme los ojos con las uñas, pero no me tocó el cuerpo. He aquí os doy poder contra todo el poder del diablo y nada os dañará. ¿Es verdad? Sufrimos en la carne, tenemos problemas y dificultades, pero Dios utiliza incluso los problemas nuestros para edificarnos. Y nada nos puede dañar. Tomemos esta promesa, hermano. He aquí os doy potestad sobre todo poder del diablo, pisarás escorpiones y víboras, y nada os dañará. Cristo dijo lo siguiente: sedientes, ven a las aguas y beban. El que tiene sed, venga a mí y beba. Es una promesa. Otro texto que dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y nosotros nos hemos equivocado pensando que era automático, que se reúnen 4 personas, chispa, asista a Cristo. No, tú tienes que tomar esta promesa, decir: Señor, tú lo has prometido, yo lo creo, venga, Señor, con tu presencia. Todas las promesas del Señor son, ¿qué? Quizá, son sí, y en Él, amén, cumplido, aleluya, para la gloria de Dios. Aún el profeta que le gustaba el dinero, Balaam, y que iba por un camino equivocado, aún por su boca salió la verdad cuando dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha hablado y no lo hará, lo ha prometido y no lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, sus promesas son reales, pero si entra por la fe. Pero si tú estás creyendo a todo espíritu maligno o las voces de la gente, no vas a entrar. Vamos a entrar en la tierra prometida. Agárrate a una promesa ahora mismo. Yo me voy a agarrar a la promesa de Dios porque yo estoy aquí en una situación más difícil que ninguna. Y yo me tengo que agarrar a la promesa de Dios que dice: yo iré delante de ti, romperé las puertas de hierro y de bronce. Lo que tú atas será atado, lo que tú desatas será desatado. Yo tengo que agarrarme a la promesa que dice: aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Algunos días no lo siento, pero me agarro a la promesa. Señor, tú has prometido estar conmigo. No me abandonarás nunca. Soy tuyo. Por la fe heredas las promesas de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha hablado y lo hará si confía. Y Cristo siempre, cuando nos da la promesa, nos da la fe. La fe también es don de Dios. En esta misma noche Él te está dando fe. Y si Él te ha dado fe en una promesa, agárrase a esa promesa. No todos la tendrán. Si Él te ha dado fe en una promesa, agárrase. Yo recuerdo en una campaña, había una mujer que la traían coja, paralizada de las piernas, y la metieran, era un salón muy grande, la metieron en una silla y la arrastraran adelante, y cada día me la metieron delante. Y yo predicando la fe, cada culto, después del culto, la llevaran otra vez con el taxi arrastrándola por fuera. Tan coja fue como había entrado. Y cada día yo pasé unas luchas terribles. Señor, ¿dónde están tus promesas? Pero seguimos luchando y seguimos predicando hasta que la fe fue creciendo en el corazón de ella. Y llegó el momento al 5º día, cuando la fe entró en ella, la fe entró en mí. Y salté de la plataforma, la tomé por las manos, dije: en el nombre de Cristo, levántate y anda. Y jamás me olvido las lágrimas de ella y de la hija. Después de 5 años ya, esta hija de Dios comenzó a caminar. Pero la fe fue aumentando, aumentando, aumentando. La fe, las promesas del Señor. Agárrese a una promesa que Dios te da. Sí, todas las promesas son nuestras, pero Dios nos da una a la vez. Un paso a la vez. Usted no va a heredar la Biblia entera en una noche. No va a tener todos los dones en esta noche, ni todos los ministerios. Tú vas a heredar una cosa a la vez, un paso a la vez. Puede ser que en esta noche recibiréis el don del Espíritu Santo y has heredado una promesa. Derramaré agua sobre el que tiene sed. Venid a mí el que tiene sed y beba. Y si tú tienes esa sed, venga. ¿Cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará un escorpión o una piedra?
Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo automáticamente cuando se convierta. Perdón, me he equivocado de texto. Dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿A quién? A sus hijos. Entonces, ¿por qué no pide? Y en esa misma noche Él nos va a contestar. Consumado es. Recuerda, la victoria está ¿dónde? En la cruz de Cristo. Ahí Cristo ganó la victoria, quitó el poder del diablo y nos da a nosotros las promesas. Gloria al Señor.